SCP-100. Jamaican Joe's Junkyard Hillbilly. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-100 es un depósito de chatarra abandonado a 80 kilómetros de Censurado. Carolina del Sur, conocido como Jamaican Joe's Junkyard Hillbilly. El depósito cubre aproximadamente 5.000 metros cuadrados de tierra cercada, que consta de 2 almacenes, una tienda delantera y una pequeña vivienda, así como también tierra descuidada y espacios usados para el almacenamiento. SCP-100 tiene aproximadamente 1.500 vehículos, tanto completos como compactados, así también cuenta con aproximadamente con 1.400 kilogramos de chatarra separada, estimada en $5.000. Los efectos anómalos de SCP-100 se manifiestan a través de SCP-100-1 y sus construcciones, incluyendo a SCP-100-2-A y SCP-100-2-B. SCP-100-1 y sus creaciones pierden autonomía cuando cruzan el perímetro vallado de SCP-100 y permanecen en este estado hasta que son reintroducidos. SCP-100-1 es una construcción autónoma e inteligente con forma humanoide consistente en su mayoría por tuberías de cobre, cableado de cobre no aislado y latas de aluminio. SCP-100-1 carece de habilidad para escribir o comunicarse verbalmente, sin embargo posee la habilidad de comunicarse usando un rudimentario lenguaje de señas. SCP-100-1 no se muestra interesado en conversar más allá de las ventas y la información obtenida de él ha sido limitada. SCP-100-1 parece poseer habilidades en artesanía, demostrando habilidad para operar herramientas como soldadores de arco, taladros y sierras, así como maquinaria pesada como por ejemplo compresores de autos. SCP-100-1 posee la habilidad de crear construcciones autónomas similares a él mismo, usando el material disponible dentro de SCP-100. SCP-100-1 tiende a crear 4 animales específicos: iguanas, cocodrilos, tortugas y flamencos. Sin embargo, se sabe que SCP-100-1 ha creado otras especies como por ejemplo animales domésticos. Para mantener conforme a SCP-100 conforme, se le ha permitido conservar 2 objetos, etiquetados como SCP-100-2-A y SCP-100-2-B. SCP-100-2-A y SCP-100-2-B son construcciones superficialmente parecidas a insectos, se asume que fueron creados por SCP-100, ya que han estado ocupando SCP-100 desde su descubrimiento inicial. Los nombres Raymond y Beatrice están soldados en la parte posterior de SCP-100-2-A y SCP-100-2-B respectivamente. Ambos parecen operar tanto como compañeros, como guardias de SCP-100 ya que patrullan su perímetro diariamente excepto durante intervalos de interacción con SCP-100-1. SCP-100-1 parece seguir un horario habitual, repitiendo las mismas acciones todos los días. De las 0800 a 1500, SCP-100-1 entra a la tienda delantera de SCP-100, sentándose detrás del mostrador e intentando negociar con cualquier humano dentro de SCP-100. Ocasionalmente, SCP-100-1 regresará antes de tiempo por razones desconocidas. De las 1500 a 1600, SCP-100-1 interactúa con SCP-100-2-A y SCP-100-2-B, comunicándose usando un vago lenguaje de señas usando sus brazos. La interacción parece consistir en el aseo, preparación y actividades parecidas a atrapar y escondidas. De las 1600 a 2000, SCP-100-1 realiza varias tareas, incluyendo la recogida de materiales dentro de SCP-100, limpieza y mantenimiento de las herramientas y la maquinaria pesada y limpieza del interior y exterior de las estructuras presentes dentro de SCP-100. De las 2000 a las 0 horas, se asume que SCP-100-1 realiza actividades de ocio, desde crear nuevos objetos, interactuar con SCP-100-2-A y SCP-100-2-B, y patrullar SCP-100. De 0 a 0800, SCP-100-1 entra en la vivienda, donde permanece sentado en un escritorio durante todo este periodo en el caso de que un humano entre a la tienda de SCP-100 durante el intervalo de tiempo en el que SCP-100-1 esté sentado detrás del mostrador, este intentará negociar con los humanos presentes, usando varios gestos para transmitir su significado.
La mayoría de los intentos de SCP-100-1 son de vender chatarra, figuras de su propia creación o servicio de reparación, sin embargo se ha sabido de intentos por parte de SCP-100 de comprar chatarra. Más allá de la incapacidad de SCP-100-1 de leer, posee la habilidad de realizar matemáticas básicas, como se ha demostrado a partir de las ventas. Las ventas hechas por SCP-100-1 son normalmente algo injustas. Se sabe que SCP-100-1 ha usado escalas fraudulentas de precio y ha contaminado pilas de chatarra con metales más baratos y ha demostrado conocimiento del área de efecto de SCP-100, así como SCP-100-1 ha vendido construcciones repetidamente, a pesar de que pierdan autonomía cuando salen de SCP-100. Esfuerzos para confrontar a SCP-100-1 acerca de este tema han sido recibidos con sufrimiento o indiferencia y siempre refiriéndose a un cartel que hay en la pared que dice, no se admiten devoluciones, MON. Independientemente de la respuesta emocional SCP-100-1. SCP-100 fue descubierto el 11 de septiembre de 1976, siguiendo reportes de extrañas máquinas operando dentro de la chatarrería. Estos rumores fueron descreídos como leyendas urbanas, y un agente de la fundación fue enviado a SCP-100 para actuar como el propietario de las tierras hasta que la contención fue realizada con el pretexto de una compra de propiedad. Una valla de madera fue construida alrededor del perímetro de SCP-100, ventanas unidireccionales fueron instalados en la entrada principal, y una carretera fue instalada a través de la cercana ciudad de Censurado, que redirige la mayoría del tráfico civil. Anexo 100-A. Los registros muestran que la propiedad pertenece a un tal Joseph Duval, con la dirección de correo al mismo nombre. Compañías de servicios locales reportan que la facturación se había detenido 3 meses antes del descubrimiento de SCP-100, que fue encontrado abandonado salvo por SCP-100-1, SCP-100-2-A, SCP-100-2-B y varias figuras de aves y caninos presuntamente hechas por SCP-100-1. El barrido inicial de las estructuras reveló que el área residencial estaba impecable, la única señal de ocupación fue una nota que se encontró pegada al frente de la tienda. Incidente 100-A. El 6 de marzo del 2005, SCP-100-1 creó una construcción humanoide y autónoma de 10 centímetros de altura, esta era la primera vez que lo hacía. Se puso esfuerzo significativo en esta construcción comparada con otras, con grandes detalles aplicados, incluyendo rasgos faciales y JJ, soldado a su espalda, y hecha en su mayoría de acero inoxidable. SCP-100-1 puso el objeto en el aparador de la tienda durante el período en el que él está detrás del mostrador, ambos usaban un vago lenguaje de señas para comunicarse entre sí. Siguiendo el procedimiento de confiscación y destrucción del objeto, SCP-100-1 permaneció sentado dentro de la residencia de SCP-100 por un total de 10 días. Documento 100-A. El siguiente documento es una copia de la nota recuperada en el descubrimiento de SCP-100. Salí a almorzar, por favor hablen con mi asistente. JJ. Procedimientos de contención. SCP-100 debe tener 6 guardias patrullando el perímetro del interior del cercado y 2 guardias dedicados al monitoreo del interior y exterior de ambos almacenes y del edificio de vivienda, con rotaciones cada 3 horas. Cualquier persona no autorizada que se encuentre dentro de SCP-100 será detenida e interrogada, hasta que se le administren amnésicos y sea liberada. 3 guardias deben permanecer en la entrada principal de SCP-100, con rotaciones cada 8 horas. La entrada principal de la tienda permanecerá cerrada en todo momento, con las llaves provistas solamente al personal necesario. Se han colocado letreros de propiedad privada y no pasar en el frente de la tienda para detener cualquier intento de ingresar al SCP-100. Cualquier objeto creado por SCP-100-1 debe ser removido de SCP-100 y derretido, con la excepción de SCP-100-2-A y SCP-100-2-B. En caso de que SCP-100-1 no se muestre cooperativo, SCP-100-2-A y SCP-100-2-B serán removidos de SCP-100 hasta que SCP-100-1 se vuelva cooperativo otra vez. Los 2 almacenes más grandes dentro de SCP-100 han sido convertidos en instalaciones de investigación básicas. Todos los objetos creados por SCP-100-1, excluyendo a SCP-100-2-A y a SCP-100-2-B, deben ser usados para propósitos de investigación.
Las pruebas en SCP-101 solo podrán llevarse a cabo con la aprobación escrita del investigador encargado de turno. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.